Es duro, sucio, grosso, penoso. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mr. M, bienvenidos al episodio 2 de un nuevo Hero Review de Champions Legion. Mikal, uno de los héroes más queridos y odiados por la comunidad de Champions Legion, por su baja dificultad en el juego y un gran impacto en el mismo. Pero, ¿este héroe realmente es tan fácil como dicen? Echémosle un vistazo a sus habilidades. Empecemos con su pasiva, Devoción. Cuando estás fuera de combate, te curas 8 más 1% de la vida máxima por segundo. Esta habilidad es de suma importancia y eso lo iremos descubriendo a medida que avance el video. Primera habilidad, Embestida Justiciera. Cargas y ganas 30% de velocidad de movimiento por 3 segundos. Su siguiente ataque levanta al enemigo y lo stunea por 0.5 segundos, haciendo daño base más 120% de ataque físico. Segunda habilidad, Aura Redentora. Es una aura que dura 5 segundos, golpeando a los enemigos cercanos haciendo daño base más 40% de ataque físico. Sin duda alguna una habilidad muy útil cuando queremos limpiar oleadas de... La ulti, Castigo Divino. Mikal pega un brinco y clava su espada en el objetivo haciendo daño base más 25% de la vida perdida del objetivo. Al mismo tiempo, crea una onda expansiva que ocasiona daño mágico más 120% de daño físico a los enemigos. Este es el ítem build que yo suelo usar en la mayoría de mis partidas, ya sea el primero dependiendo si hay mucho daño físico o el segundo si hay mucho daño mágico. Este de aquí es mi compañero preferido, el guapo Miao. Habiendo explicado todo esto, vayamos al gameplay. El primer tip que les puedo dar es empezar con la segunda, debido a que los ayudará a farmear y aprovecharán de hacerle algo de daño al enemigo. En esta ocasión sacar botas únicas es lo que más me conviene, ya que por más que tenga una buena defensa, al ser dos enemigos podré reducir el daño y así aguantar mejor la línea. Coraza de Espinas y Furia Sangrienta son dos ítems por excelencia para cualquier tanque dentro de este juego. Te permitirá aguantar mejor ya sea tu línea o en las teamfights, creando espacio para tus aliados ya sea para presionar o para hacer algunos kills. Una vez que ya tengas ulti y estés 1 vs 1, puedes irte de cabeza e intentar matar al enemigo. El hechizo que estoy usando es Disrupción. Este desarma una estructura por 5 segundos y recarga en 60. Ahora van a ver por qué está tan roto. Antes les había hablado de la suma utilidad que tenía la pasiva de Mikal. Esta permitirá no solo que te cures, sino que evitará que tengas que estar regresando a la base cada cierto tiempo y podrás aprovechar para reintegrarte a la línea o a la batalla.
dark. Behold justice. An ally has been slain. You have slain an enemy. Double kill. Nothing can shake me. Are you scared? Killing spree. To defeat the evil. Accept your trial. Charge into the dark. Dispel all darkness. Rampage. It was at this moment that he knew. He fucked up. You how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Unstoppable. Dispel all darkness. Are you scared? Charge into the dark. And come out and face me. ¡Pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato miserable, güey! ¡Pinche gato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah! Dominating. Your team has destroyed the spire. Charge into the dark. Behold Team justice. has destroyed the spire. To defeat the An evil. enemy has been slain. Nothing can shake me. Accept your trial. Antes les había hablado de la suma utilidad que tenía la pasiva de Mikal. Esta permitirá no solo que te cures, sino que evitará que tengas que estar regresando a la base cada cierto tiempo y podrás aprovechar para reintegrarte a la línea o a la batalla. Come out and face behold justice.
Recuerden spamear su primera habilidad cada vez que puedan. Mikal no es un héroe con mucha velocidad de movimiento, por lo tanto les será muy útil. Además, cada vez que sube de nivel esta habilidad, el cooldown se reduce, por lo tanto podrán usarla cada vez más rápido. Charge into the dark. Are you scared? Accept your trial to defeat the evil. An enemy has been slain. Charge into the dark. Double kill. To defeat the evil. Godlike. Shut down. An enemy has been slain. Una recomendación es que usen su primera habilidad para dar el primer golpe a las torres. Esta va a hacer mucho más daño que cualquier ataque normal que Mikal pueda hacer. Como vieron antes, Disrupción es un hechizo muy útil para Mikal, no solo para sorprender y rematar al enemigo bajo su propia torre, sino para aprovechar un momento de push o escapar sin ser ejecutado. Your team has destroyed the spire. You have slain an enemy. To defeat the evil. The divine century is going to keep guard. Charge into the dark. Accept your trial. Killing spree. To defeat the En base a lo que hemos visto anteriormente, los puntos negativos de este campeón sería que no posee una gran cantidad de daño, no tiene mucha velocidad de movimiento y como todo tanque es muy pero muy inefectivo ante héroes de magia. Sin embargo, los puntos positivos de este campeón es que la falta de su daño es compensada por el daño de sus habilidades. Es muy buen iniciador. Sus cooldowns no son muy elevados. Es un héroe que no requiere tanta skill para usar, es barato en la tienda, tanquea demasiado y es un héroe que aparece en la mayoría de las partidas y fácilmente puede robarse el MVP. Concluyendo que Mikal es uno de los mejores, en lo personal el mejor, tanque que puedes encontrar en Champions League, ganando con esto un puntaje de 9 de 10. My heart is pure and calm. An enemy has been slain. An ally has been slain. To defeat the evil. An enemy has been slain. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, no se olviden de darle like y suscribirse al canal. También les hago saber que hemos creado una página de Facebook donde podrán ver divertidos clips, memes y demás sobre juegos.